Vamos a determinar el centroide de la siguiente figura. Vean que de primera instancia podemos eh, hacer un rectángulo o que aquí ya hay un rectángulo implícitamente. Sin embargo, aquí se nos está formando un tímpano parabólico que va de 100 a 200 en el eje de las X. Para resolver todo el ejercicio, tenemos que calcular el centroide de este tímpano parabólico. Tenemos que obedecer dos fórmulas para los centroides. Para el centroide en el eje X va a ser igual a X elemento por el diferencial de área entre prácticamente el área, y para Y rayita, si lo quieren llamar de esta manera, va a ser igual a Y elemento de área entre el área. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a seguir para encontrar el centroide primeramente de esta figura. Entonces, miren, primero vamos a determinar el numerador. Sin embargo, ya tenemos una dificultad porque nos dicen que hay una parábola, pero no nos dicen la función. Entonces hay que determinar esa parábola. Observamos que la parábola está abriendo en el eje positivo de la Y, entonces tendrá que seguir la siguiente fórmula. Recuerden que H y K siempre es el vértice, y para esta ocasión, pues sí lo conocemos, está en esta parte de aquí. Y ahora tenemos que escoger un punto cualquiera de la parábola. En este caso, el que voy a escoger y el que les recomiendo que utilicen ustedes es este punto que tenemos en la parte de arriba. Los marqué con rojo para que lo distingan mejor. Con estos datos, lo que van a hacer es sustituir en la fórmula que les acabo de decir, que es esta de aquí. Vamos a hacer esto para encontrar el valor de P. Recuerden que P es la distancia al foco y siempre va a ser necesaria para determinar la fórmula de la parábola. Bien, ya sustituí los valores en la ecuación. Despejando vamos a tener que P es igual a 50. De manera resumida, ya tenemos la fórmula de la parábola, que es x cuadrada es igual a 200, que está multiplicando a y más 50. Conociendo la parábola ya podemos empezar a determinar el centroide de este tímpano. Entonces ya regresamos a nuestra figura y vamos a trazar una línea paralela al eje de la Y o al eje Y. Vamos a hacer primero el numerador, que es x elemento diferencial el área. Vean que esta integral que tenemos aquí la vamos a igualar con una doble integral. Esto con la ayuda de la flecha que trazamos. Para el diferencial de x, que es el más externo, ¿de dónde a dónde va la figura? Va de 100 a 200. Entonces eso es lo que vamos a tener en nuestros límites inferiores y superior de la integral con diferencial de x. Y ahora para el diferencial de y. La flecha ¿dónde está entrando? En esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí, y es igual a 0. Y ahora hay que ver dónde está saliendo esa flecha. Sale en esta parte de aquí. En toda esa parte de aquí. Coincide con la parábola. Entonces está saliendo donde y es igual a x cuadrada menos 10.000 entre 200. Bueno, aquí yo despejé de la parábola, entonces para que no se confundan. Este valor salió de la parábola que determinamos hace un momento. Bien, está entrando en 0 y sale en este valor de y. Entra en 0 y sale en valor de y. Y así queda planteada nuestra doble integral.
Nota, esta x es la misma que tenemos acá. Esa se pasa tal cual. Vamos a iniciar resolviendo esta primera integral. Resolviendo esta integral es x, que al ser una constante, pues va a multiplicar a la y. XY va a estar evaluado de 0 a x cuadrada menos 10.000 entre 200. Una vez evaluando, tendremos que el resultado es x cúbica entre 200 menos 50x. Ahora, este resultado de aquí lo vamos a pasar a la última integral que corresponde al diferencial x. Así nos queda planteada nuestra última integral para conocer el centroide para el eje x o x rayita. Bien, este sería x elemento diferencial de área y ahora tenemos que dividir este resultado entre el área del tímpano. Para determinar el área del tímpano vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que hicimos con x elemento diferencial de área. Trazamos una línea paralela al eje y, al eje de las y, y vemos en dónde entra y en dónde sale. Como nos podemos dar cuenta, entra en 0 y entra en nuestra función de la parábola. Más bien sale nuestra función de la parábola. Y en el diferencial de x va de 100 a 200. Como les decía, los límites y las integrales son exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que aquí no tenemos una x. Aquí no está x. Cuando resuelvan esta integral les van a llegar al resultado de 6666.667. Esa va a ser el área. Bien, ya tenemos el área y nos falta x rayita y y rayita. Nótese que utilizamos el tímpano parabólico porque x rayita me va a dar la distancia en x y y rayita me va a dar la distancia en y. Si hubiera utilizado otra figura como, como un rectángulo que tuviera una base de 100 y una altura de 150, junto con una figura que asemejaría un cuarto de elipse, pues sería muy distinto porque entonces tendría que considerar eh, diferentes distancias en x y diferentes distancias en y, a lo que también tendría una diferente área. De ahí que el tímpano parabólico fue la figura más conveniente en nuestro caso, recordando que al encontrar el centroide, este punto de aquí, pues nos va a dar la distancia en x y la distancia en y estas dos distancias coinciden con x rayita y y rayita. Entonces ya solamente tenemos que calcular el momento de inercia de ese tímpano, pero ya tenemos los datos. Sustituyendo valores tenemos que es 168.75. Colocamos entonces nuestro centroide en la distancia en x y ahora hay que calcular la distancia en y. Iniciamos por la integral de adentro y esto nos tendría que quedar y cuadrada sobre 2 evaluada de 0 a x cuadrada menos 10.000 entre 200. Y esto va a ser igual a x a la cuarta menos 20.000 x cuadrada más 1.0 por 10 a la 8. Todo eso entre 80.000. Ahora este resultado lo vamos a pasar a la integral del diferencial de x.
Ahora nos queda resolver nuestra última integral, que quedaría igual a x a la quinta entre 40.000 menos x cúbica sobre 12 más 1250x. Todo eso va a estar evaluado de 100 a 200 y va a ser igual a 316.666.666. Listo. Esto va a ser nuestro y elemento diferencial de área. Ya solo dividimos el resultado anterior entre el área, lo que nos va a dar 47.5. Y listo, pasamos estos datos a nuestra tabla. Ahora lo único que tenemos que hacer es la multiplicación de x a. ¿Quién es x? Es la distancia en x por el área. Bien, entonces xa es la distancia en x por área. Ya es la distancia en y por el área. Ahora vamos a hacerlo con el rectángulo. El rectángulo tiene una base de 200 por 150. La distancia en x es la distancia que va del centro al eje y. O sea, es esta parte de aquí, que son 100. Si mide 200 de base, dividido entre 2, va a ser 100. Ahora la distancia en y es la distancia que va del centro hacia el eje x, que vendría siendo esta de aquí, y sería igual a 150 entre 2, que sería los 75. xa es la multiplicación de 30.000, que es el área, por la distancia en x, lo que le va a dar un resultado de 3.0 por 10 a la 6. Hacemos lo mismo para YA, que sería la distancia en Y por el área. Serían los 30.000 del área por 75. Eso va a dar un resultado de 2.25 por 10 a la 6. Bien, ahora con el tímpano parabólico tenemos que XA es exactamente el mismo resultado que teníamos en X elemento diferencial del área. De la misma manera, YA va a ser igual a Y elemento diferencial del área. Estos valores también los podremos haber obtenido de la multiplicación de 168.75 por los 6.666.667 del área. Y YA también lo podemos haber obtenido de 47.5 por el área, lo que nos daría 316.666.666. Ahora hay que considerar que esta área es negativa. Y es negativa porque el tímpano parabólico que tomamos es un elemento complementario del rectángulo, o sea, de esta parte. Al ser un elemento complementario, su área es negativa, su distancia en x es negativa y su distancia en y es negativa. Pues no, porque este tímpano parabólico, aunque si bien es un elemento complementario, sus distancias están en el eje positivo tanto de x como de y, entonces las distancias van a ser positivas, pero xa sí va a ser negativo, o más por menos es menos. Entonces, siempre tienen que tener cuidado con las distancias en x y en y,
porque si hubiera estado en el lado negativo de X, pues la distancia tendría que ser negativa. La distancia en Y no, pero la distancia en X sí. Entonces siempre tengan cuidado con la distancia en X y la distancia en Y. Ya para finalizar vamos a hacer la resta de 30.000 menos los 6.666.667 del tímpano. Y también vamos a hacer la suma de 3.0 por 10 a la 6 menos 1.125.000. Y lo mismo lo vamos a hacer para la siguiente columna de YA. 2.25 por 10 a la 6 menos 316.666.666. Tendremos como resultados ahora para X rayita va a ser igual a 1.875.000 entre el área, y para Y rayita va a ser igual a 1.933.336.334 entre el área. Y listo, estos son nuestros centroides.